Ayuda al canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Nuevamente le doy la bienvenida a nuestro curso de gestión de proyectos en su parte de ejercicio. En este video número 2 vamos a empezar a ver lo que es el proceso del inicio. Como ya le habíamos dicho, durante este proceso vamos a ver específicamente 3 documentos, que son el caso del negocio, el acta de constitución del proyecto y el registro de los interesados del proyecto. Les recuerdo que los links para accesar estos 3 documentos se los dejo abajo del video. Vamos a iniciar viendo primeramente el caso de negocio. Esto es un modelo, pueden haber diferentes tipos de modelos de caso de negocio, anteproyecto, como algunos lo llaman. Este simplemente es un modelo de un ejercicio práctico de un proyecto que realmente no se ha realizado a la fecha, pero se había iniciado su proceso. Vemos que el proyecto se llama Carla Melissa 4 y tiene fecha junio del 2019. Caso de negocio. Aquí vamos a ver la tabla de contenido que debe tener mínima un caso de negocio. Como su mismo nombre lo dice, caso de negocio, el enfoque del proyecto, la justificación del proyecto, el equipo del caso de negocio, los requerimientos del proyecto, los grupos organizacionales que intervienen en el proyecto, la descripción del proyecto, metas y objetivos del proyecto, hitos principales del proyecto y por último la aprobación del proyecto. Esta última parte, la aprobación, les recuerdo que esto es un anteproyecto, el cual debe ser aprobado antes de continuar con los diferentes procesos. Vamos a empezar viendo, como vimos, el caso del negocio. Caso del negocio, lo primero que debemos hacer es poner el nombre del proyecto, como aquí lo ven, Residencial Carla Melissa 4. La sigla, que es con la cual vamos a identificar este proyecto a partir de aquí, que se llama RKMIB o V, Residencial Carla Melissa 4. La fecha de su elaboración, junio de 2019, y el Project Manager, que en este caso era yo, ingeniero José María González Wilma. Debemos, luego de poner estos 4 datos del caso de negocio, debemos poner el enfoque del mismo. En este caso, ese enfoque dice: la ejecución del proyecto aportará de manera local a círculos económicos, apoyando el crecimiento económico familiar, a la industria de la construcción y a la economía local y nacional. Este proyecto brindará la seguridad de un lugar cómodo y tranquilo para vivir, además que la vivienda y sus acabados serán de excelente calidad. El proyecto también aportará al crecimiento de la economía de la ciudad de Santo Domingo, contribuyendo al comercio de 2 mercados de insumos en la adquisición de productos como ladrillos, cemento, hierro, madera, materiales pétreos, techos, cerámica, cielos rasos, etc. Los mismos, cartel de producción nacional, aportarán al incremento de la producción local, así como también materias primas de origen extranjero que serán adquiridas y aportarán financiamiento al comercio internacional. También aportará mano de obras calificada y no calificada, ya que, como es usual en esta industria, todo proyecto arquitectónico conlleva la contratación de personal para la ejecución del mismo, generando de esta manera empleo directo para un número determinado de profesionales y obreros, entre los cuales podemos encontrar arquitectos, maestros de obra, electricistas, plomeros, ingenieros civiles, peones, guardias de seguridad, secretarias, contables, albañiles y otros, quienes serán beneficiados económicamente con este proyecto y a su vez aportarán a educación, salud y vivienda de sus familias. Cabe mencionar que adicionalmente se requerirá de los servicios personal para el área de marketing y venta.
Como vemos, esta parte de enfoque del proyecto lo que es una especie de justificación y de lo que el proyecto aporta a la comunidad. Todo proyecto no debe ser solo para beneficio del inversionista, debe aportar. Aquí ya lo vamos a ver, la justificación del proyecto de una manera más detallada, más resumida a nivel cualitativo y cuantitativo. Dice que su justificación cualitativa es generar ingresos para la promotora, ampliación de clientes para la promotora, estudio de mercado favorable ya que en la zona no existen productos similares, obtener feedback del desarrollo del proyecto para identificar mejoras y menores costos del terreno en la zona. Estos son aportes que está haciendo de forma cualitativa. En cuanto a la justificación cuantitativa, vemos que hay un flujo de ingresos, esto es números provisionales, de 125 millones y pico, mientras que el flujo de egresos son apenas 85 millones y pico, con un band de 10 millones y algo, un TIL de 43.5% y un beneficio sobre gasto de 1.91. Es decir, que vamos a adquirir 1.91 pesos por cada peso invertido. Vuelvo y aclaro que estos números son provisionales, estamos en un anteproyecto. Luego vemos el equipo del caso del negocio, el sponsor, el inversionista, este es responsable del proyecto, el project manager, que es responsable de que se ejecute el proyecto de acuerdo a su planificación, y el equipo de proyecto, que es responsable de la ejecución del proyecto. Los requerimientos del proyecto. ¿Cuáles son los requerimientos de este proyecto? Primero, se deberá respetar la documentación e información que se indica en el expediente técnico. Segundo, se deberá trabajar bajo las normas de seguridad del régimen nacional de edificaciones. Tercero, la entrega final de las casas a la inmobiliaria será el 29 de diciembre de 2021. Fíjense que establece una fecha límite, un cronograma. Cuarto, al finalizar el proyecto se contará con el dossier de calidad. Deben de cumplirse las calidades establecidas. Quinto, entregará un informe semanal, ficha sobre el estado actual del proyecto. Sexto, entregará un informe mensual de la actividad realizada, el cual será revisado y aprobado por el Project Manager y el gerente general. Séptimo, se entregará un documento final que contenga los planos BIR, memorias, especificaciones técnicas, cartas de garantía y cuadros de acabados. Y por último, se entregará el informe final financiero. Estos son requerimientos. Y en esta parte del proyecto estamos hablando desde el anteproyecto deberán ser especificadas estos requerimientos, deben de ser claros y específicos. Luego de esto vendrán los grupos organizacionales que intervendrán en el proyecto. Aquí vemos GC Constructora SRL, implementación del proyecto, el ayuntamiento y él dice por la ubicación del terreno donde está, autorizará el uso del suelo del proyecto, Ministerio de Medio Ambiente, autorizará la construcción y cortes de árboles, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, MOP, autorizará los planos y especificaciones de uso del proyecto, y GC Consultores, que es el sponsor del proyecto o el financista. Estos son los grupos organizacionales que intervienen en el proyecto, es decir, los interesados o parte de los interesados. Después viene la descripción del proyecto. Aquí vemos que dice el proyecto residencial Calamariza 4 estará compuesto por 18 unidades unifamiliares para viviendas unifamiliares, las cuales contarán de 3 habitaciones, 2 baños y medio, sala, comedor, cocina, área de lavado, cuarto de servicios, parqueos, con puerta de metal y puerta principal en caoba, cerámica en piso y paredes de baño y cocina, ventanas en vidrio y aluminio, áreas verdes. Como vemos esta parte, de una manera muy resumida, estamos dando los detalles, primero a nivel general del proyecto, porque dice contar de 18 unidades, 18 viviendas. Y después, de manera muy resumida, las especificaciones de esa vivienda. Y lo vemos más para abajo, donde se suministra de nuevo otras informaciones. Dice, el proyecto residencial Calamariza 4 deberá contar con 18 viviendas unifamiliares, vías de acceso asfaltadas,
suministro de energía eléctrica, vivienda y áreas exteriores, sistema de recolección de agua negra depositada en plantas de tratamiento, suministro de agua potable, paisajismo, gramas y árboles, delineamiento de la propiedad no verja, o sea que el delineamiento va a ser posiblemente en árboles, parqueo para vehículos y área común de recreamiento. De una manera también resumida estamos detallando las bases de nuestro proyecto, que es lo que debe cumplir nuestro proyecto. Luego vemos que este mismo documento habla sobre las metas y objetivos del proyecto. El proyecto residencial Calamaiza 4 estará compuesto de 18 unidades unifamiliares para vivienda unifamiliar, las cuales constarán de 3 habitaciones, 2 baños y medio, sala comedor, cocina, área de lavado, cuarto de servicio, parqueo con puerta de metal y puerta principal en caoba, cerámica en piso y paredes en baños y cocinas y ventanas de vidrio, aluminio, área verde. Volvemos a repetir cuáles son metas de nuestro proyecto, metas que deben cumplirse, objetivos. Y aquí viene, define ahora un poquito más, dice alcance. ¿Cuál es el alcance de nuestro proyecto? Lo que nosotros deseamos. Hay gente que confunde el tiempo con el alcance. Tiempo del cronograma, alcance es donde se quiere llegar, lo que se quiere llegar. Construcción de 18 viviendas unifamiliares bajo los estándares de calidad establecidos por el promotor del proyecto. Ese es el alcance. ¿Y cuáles van a ser los indicadores de éxito de ese alcance o de ese objetivo? Entrega y aceptación de la vivienda por parte del promotor. Es decir, aquí defino mi alcance y mi indicador de éxito es que el promotor me la reciba satisfactoriamente. Cronograma tiempo, concluir dentro del cronograma planificado y aprobado por el promotor del proyecto. Indicador de éxito, concluir el proyecto en 24 meses. Ya estamos definiendo que este proyecto deberá ser hecho en 2 años. Costo, cumplir con el presupuesto aprobado en RD de pesos. ¿Cuál es el indicador? No excede el presupuesto del proyecto más o menos un 5%. En esta parte ya estamos definiendo un rango, diciendo, nosotros podríamos pasarnos o economizarnos pasarnos por un 5% o economizar un 5%. Debemos estar claros que es muy difícil que un proyecto termine exactamente en el presupuesto que se ha establecido. Son demasiadas variables y cosas podrían suceder durante el mismo, pero aquí definimos un rango. ¿Qué pasaría si este proyecto fuera a romper este rango de más o menos un 5%? Habría que hacer solicitudes de cambio y ser aprobada por el sponsor, porque nuestro rango es más o menos un 5%. Calidad, cumplir con los estándares de calidad estipulados por el promotor del proyecto. ¿Cuál es nuestro indicador? La aceptación de los estándares de calidad del promotor o sponsor. Otros, aceptación de la vivienda por parte del promotor o sponsor y la inmobiliaria. ¿Cuál es el indicador? Satisfacción del cliente sobre el producto final, postventa igual a 0. Seguimos viendo parte de lo que es nuestro formulario de el caso de negocio y vemos aquí entonces donde nos presentan los hitos. Esto es muy importante y ya habíamos conversado sobre la importancia incluso de hacer descargos sobre estos hitos. Las hitos, como sabemos todos, son las fechas de los grupos de actividades, las fechas finales del grupo de actividades. Estos hitos son importantes porque van cerrando el proyecto parcialmente por fases. Aquí vemos una serie, vamos a ver 2. Entregable de fase de planificación, el 25/7 del 19, entregable de fase de iniciación, el 6/6 del 19. Y así sucesivamente, desde el principio marcamos los hitos, nos fijamos metas, fechas que deberán ser cumplidas. Como les dije, este proyecto no se realizó, por lo cual estas fechas no fueron cumplidas. Y por último, tenemos aquí la aprobación del proyecto. En el nombre, ahí estaría la persona que representa al sponsor, al inversionista, al promotor. Dice fecha, junio del 2019 y la firma. Esta es la persona, hay varias casillas porque podrían haber varios sponsors. Este promotor, que es el que contrata a la constructora, el que contrata
a la interventora, al que contrata al project manager, ese inversionista es el que o esos inversionistas son los que deben aprobar con su firma este caso de negocio o anteproyecto. Ayuda al canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Vamos a continuar con el segundo documento que interviene durante el proceso de inicio, como vemos aquí, que es el acta de constitución del proyecto. Como ya había establecido anteriormente, este es un modelo, puede haber muchos modelos de acta de constitución de proyecto. Y el link para descargar este modelo se lo dejo abajo en el video. Empieza como el otro documento con una portada típica de donde dice Proyecto Calameliza 4, la fecha y el nombre del documento, acta de constitución. Y vemos el número de páginas que dice de 1 a 20. Viene nuevamente siguiendo una norma, el contenido, donde está dividido primero en Proyecto Calameliza 4, donde dice información del proyecto, patrocinador o project manager, patrocinadores y project manager, propósito del proyecto, descripción del proyecto y entregables. Después vienen los requerimientos de alto nivel, requerimiento del proyecto, objetivos, justificación, designación del project manager del proyecto, restricciones de la organización, supuesto de la organización, presupuesto estimado, grupos organizacionales que intervienen en el proyecto, grupos organizacionales que intervienen en el proyecto, no se repitió eso ahí. Grupos organizacionales, el rol de desempeña, ese consultor SRL, implementación del proyecto, ayuntamiento autorización al uso de suelo del proyecto, Ministerio de Medio Ambiente, autorización de construcción de corte de árboles, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, autorización del plano específico a ser usado en el proyecto, ese consultor, sponsor, riesgo del proyecto, amenazas versus oportunidades, cronogramas de hitos principales, riesgos preliminares, y la clasificación después de los stakeholders o interesados del proyecto, la lista de interesados, stakeholders, por rol general en el proyecto, matriz de influencia versus poder, matriz de interés versus poder, matriz de influencia versus impacto, los registros de stakeholders y estrategia de gestión de los stakeholders. Este es el contenido de este documento. Volvemos a ver aquí información del proyecto, que empieza por la empresa organización, en este caso es Consultores, que es el sponsor. El proyecto Residencial Calameliza 4, fecha de preparación junio del 2019, el cliente sector privado de la República Dominicana. Aquí dice cliente sector privado porque este proyecto se construye para la venta al público. Patrocinador, aquí estaba el nombre de la persona que representa a ese Consultores. También hay otro patrocinador por si hay más de uno y nuevamente el gerente del proyecto, el project manager, ingeniero José María Isidro González Huelmón. Abajo vemos la tablita de patrocinador versus project manager, el nombre nuevamente de la persona que es el sponsor, que representa a ese consultor, el gerente general, esa persona pertenece a la gerencia general y su rama ejecutiva es gerencia. Lo mismo en el segundo sponsor que no existe. Y por último, el project manager, que es mi persona, donde dice gerente del proyecto, project manager, gerencia de proyectos, departamento de división, rama ejecutiva, gerencia. Aquí se definen ya esas partes, esas personas que participan en este proyecto. Luego viene el propósito del proyecto, ya eso lo vimos. De ese primer documento, que era el caso del negocio, extraemos mucha información para este segundo documento. El caso del negocio, un documento provisional para usted incentivar. Luego ya se convierte a esta acta de constitución del proyecto, que sí se queda como un documento que es parte del proyecto, indispensable del proyecto, porque aquí se definen muchas cosas que van a ser necesarias que sean cumplidas durante la ejecución del proyecto. Aquí vemos que se repite esa cita aparte, lo mismo que la distribución, ya lo ponemos nuevamente, los requerimientos del proyecto, eso ya también lo vimos, los objetivos también fueron vistos y la justificación. Bueno, aquí no se llenaron, pero ya lo vimos lleno allá en la otra parte.
en el caso de negocio. Designación del project manager del proyecto. En esta parte está un poco más extensa que lo que habíamos visto ya en el caso de negocio. Aquí ponen el nombre del project manager, el gerente de proyecto, ingeniero José Maricilio González Güemes, mi persona. Ponen a quien reporta al Consejo de Administración de GCG, que es el sponsor, y a quien supervisa. Supervisará al equipo de arquitectura y al equipo de proyecto. Pero en los niveles de autoridad también que pone aquí, reporta el nivel de autoridad del sponsor, que es total sobre el proyecto, y el nivel de autoridad del project manager, exigir el cumplimiento de los entregables del proyecto. Restricciones de la organización. Aquí vemos ya definidas las restricciones, que vimos parcialmente en el caso del negocio. Dice, el presupuesto no podrá sobrepasar el 5% del monto aprobado. Cualquier adicional al presupuesto general debe ser aprobado por escrito por el sponsor del proyecto, para lo cual se deberá presentar un informe detallado que sustentará la ampliación. Lo que hablamos ahorita, era necesario un reporte o una solicitud de cambio si hay una modificación que sobrepase ese 5%. En este segundo punto vemos que debe garantizarse la integridad y confidencialidad de la información de la empresa, que puede verse afectada al dar acceso al público en general. Vemos que establece como una restricción de la organización que la información que va a manejar el project manager o cualquier grupo de autoridad deberá ser confidencial y sería penalizado el caso de que esto no fuera así. En el tercer punto dice, no se hará ninguna inversión en equipo de construcción o tecnología durante la ejecución del proyecto. Este tercer punto es muy interesante porque aquí se está estableciendo como una restricción desde el principio que por las dimensiones de esta obra, por el volumen de dinero que va a manejar, no se va a invertir en el equipo. El equipo necesario será alquilado. O sea, están restringiendo desde su acta de constitución, desde su nacimiento, que no se va a invertir en ningún tipo de equipo. Esto basado en que ya los presupuestos fueron elaborados o van a ser elaborados en base a alquileres. No se comprarán materiales duraderos, como por ejemplo huevos de madera, o ligadora, o cualquier camiones, etcétera, etcétera. Supuesto de la organización. Aquí se establece como supuesto de la organización que el proyecto tendrá documentados sus requerimientos. El proyecto tendrá todos los contenidos, permisos, planos, especificaciones, etcétera, al momento que sean requeridos de acuerdo al plan del proyecto, de acuerdo al cronograma. Las personas encargadas de aprobar los entregables se sujetarán a los plazos establecidos en el plan de proyecto del cronograma. Estos son los supuestos que se están estableciendo desde el inicio, desde el acta de nacimiento del proyecto. Y luego vemos un presupuesto estimado, ya lo vimos un poco más detallado en el caso del negocio, ya que aquí define lo que es terreno, movimiento de tierra, agua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vimos esto subtotal de 85 millones y pico de pesos. Posterior a esto vamos a ver los grupos organizacionales que intervienen en el proyecto, como son GC Constructora SR, que es la compañía contratada para la implementación del proyecto, para su construcción. El Ayuntamiento Este, que es el ayuntamiento al cual pertenece la zona donde será ejecutada este proyecto y se autorizará el uso del suelo del proyecto. El Ministerio del Medio Ambiente, que debe autorizar la construcción y corte de árboles, el uso de suelo. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que autoriza los planos y especificaciones opcionales del proyecto. Y GC Consultor SL, que es el sponsor del proyecto o el promotor. Luego vemos los riesgos del proyecto versus amenazas versus oportunidades. Como vemos ya en la acta de constitución es un poco más amplia que lo que era un caso de negocio. Aquí vemos como riesgos negativos o amenazas la demanda del mercado de vivienda unifamiliar. Claro, la demanda de mercado es un riesgo porque uno va a construir para vender.
Los subcontratistas que cumplan con los estándares de calidad. Recuérdense que hablamos que nada no se comprará ningún equipo como requerimientos, o sea que habrá muchos subcontratistas y tenemos que chequear, verificar que estos cumplen con los estándares de calidad. Los sindicatos y agrupaciones de vecinos, estos son stakeholders, estos son interesados y son amenazas, riesgo para el proyecto siempre. Debemos considerarlo de principio. Los precios de los materiales de la construcción, los aumentos de los precios y la demanda de abastecimiento de servicios. Esto es muy importante. Recuérdense cuando hablamos en el video anterior sobre planificar los requerimientos, planificar los recursos. Si estos abastecimientos no llegan, no existen en el mercado, sino han sido planificados con anterioridad y no contamos con ellos en momentos de ser necesarios, representan una amenaza al cronograma. Los riesgos positivos, oportunidades, el mercado disponible en la zona. Esto es porque en esta zona donde se iba a ejecutar o se ejecutará a futuro este proyecto, lo que existen son muchos apartamentos, hay escasez de vivienda y por lo tanto es un mercado atractivo nuevo. La escasez de terreno para nuevos proyectos en la zona, eso es un riesgo, una oportunidad. Ya la zona está saturada, lo cual nuestro terreno representa una oportunidad, ¿no? Un riesgo positivo. Las mejores ofertas en la tasa de financiamiento es un riesgo de positiva oportunidad y el nuevo sistema de construcción eficiente. Estos son los riesgos positivos, oportunidades que vimos. Luego vienen los cronogramas e hitos principales, que ya esto lo vimos. Aquí están bastante resumidos. Estos son los hitos que vamos a ver luego en los cronogramas. Continuamos con los riesgos preliminares. Aquí vemos que hacemos una lista de riesgos preliminares. El riesgo, imposición de multas por incumplimiento de hitos parciales. La estrategia, ya fíjense que aquí no solo mencionamos el riesgo, sino qué estrategia vamos a utilizar frente a ese riesgo. Dice mitigar. Presentar el plan del proyecto en un cronograma que relacione el listado de supuestos y dependencias externas que no están bajo el control del contratista. Comunicar el impacto de los retrasos no imputables al contratista y registrar en el log de cambios del proyecto. Registrar estos cambios. Segundo es condiciones climatológicas superiores al parámetro definido en el supuesto. Huracanes, ciclones, etc. En nuestro país está sometido en cierta época del año a este tipo de fenómenos. Si esto sucediera, ¿qué vamos a hacer? Aceptar, evaluar el impacto en el reporte de estado del proyecto y proponer al sponsor, al promotor, una acción correctiva con el impacto en las triples restricciones del contrato. En estos casos, un ciclón, un huracán, no podemos nada que aceptarlo, pero debemos hacer las modificaciones y informársela al promotor. Esto lo habíamos hablado anteriormente. Lamentablemente nosotros tenemos una proyección de 24 meses. Podríamos tratar de buscar alternativas para seguir dentro de ese cronograma, pero esto tendríamos que tener la aprobación del sponsor, porque definitivamente sabemos con la triple restricción que si yo acorto el tiempo aumento necesariamente el costo y podría afectar la calidad. Por ejemplo, vino un huracán y me atrasó una semana, luego hacemos un plan para volver a nuestro curso, a nuestro tiempo, o sea, combatiendo este atraso, ya sea doble turno de trabajo. Pero todos sabemos que el turno de noche es más caro que el turno de día, o sea que habría un aumento en el costo. Además, los riesgos de trabajar de noche no son los mismos riesgos de trabajar de día, bajo la luz solar. Todo esto tendría que ser aprobado por el sponsor, donde él tendría dos alternativas: o acepta esa pérdida esa semana o buscamos la manera de hacer las correcciones a nuestra desviación
producto de un fenómeno natural, pero eso aumentaría el costo. Y ese costo, ese aumento del costo tendría que venir a través de una solicitud de cambio, porque ese aumento de costo no puede modificar nuestro presupuesto o nuestro rango de presupuesto de más o menos 5%. Es un fenómeno aislado a lo que era la programación. Por último, nos viene después otro riesgo, el incumplimiento de plazo de contractual. Esto es a los subcontratistas. El líder del proyecto señala que el tiempo del proyecto es limitado y que posiblemente se deberá solicitar una ampliación del plazo. Se solicitará apoyo jurídico durante toda la ejecución del contrato. Seguimos con la clasificación de los stakeholders o los interesados. Ya veremos más adelante que hay un formulario mucho más amplio de esto, pero estos son los principales. Aquí vemos el gerente general. Ya ahí aparece el nombre, Sonia Cepeda de González, la representación de GC Consultores, que es el promotor. Y dice interés en el proyecto que mejore el orden y los desempeños de la empresa. Ese es el interés, mejorar el orden y los desempeños de la empresa. Su evaluación de impacto es muy alto. Es una persona que tiene un impacto muy alto, tiene mucho poder, tiene mucha influencia, es el que pone el dinero. La estrategia para ganar soporte o reducir obstáculos, dar pequeñas alas sobre el efecto de la madurez de la gestión del proyecto en el desempeño del tiempo y costo. Es decir, mantener a esta persona constantemente informada de todo lo que va pasando en el proyecto. El gerente de financiamiento, aquí aparece. ¿Cuáles son los intereses del proyecto? Que se maximicen las utilidades de la empresa y los inversionistas, como es lógico. El gerente financiero lo que quiere es ganar más. Su impacto es muy alto, también una persona de mucha influencia y mucho poder. ¿Qué es la estrategia para esta persona? Informar constantemente el estado financiero del proyecto, dar seguimiento a los flujos de proyectados, resolver desviaciones en el proceso y solicitar soporte cuando sea necesario. El Project Manager, ¿cuál es el interés del Project Manager? Lógico que el proyecto sea terminado exitosamente, tiempo, calidad y costo, para dar satisfacción a los clientes, creando utilidad para la empresa y los inversionistas. También su poder es muy alto. Informar constantemente sobre el desempeño del proyecto, los problemas del proyecto y solicitar soporte de ser necesario. ¿De quién solicitaría el Project Manager los soportes? Del sponsor. Luego el residente de la obra, el ingeniero residente, cuya misión es que el proyecto sea terminado exitosamente para poder satisfacer al cliente. Ya la evaluación de impacto de él es alta. Esta persona no tiene tanto poder e influencia. La estrategia para esta persona es informar constantemente sobre el desempeño de la ejecución de obras, los problemas y solicitar soporte de ser necesario. ¿De quién ha solicitado soporte? Del Project Manager. Por último, el jefe de oficina técnica, su interés es que el proyecto sea terminado exitosamente para poder satisfacer al cliente y generar utilidad. Ya esta persona, su evaluación de impacto es mediana. ¿Cuál es la estrategia? Informar continuamente el avance de obra, valorizaciones y subcontratos, los problemas y solicitar soporte de ser necesario. ¿De quién? También del Project Manager y del residente de la obra. Aquí vemos también que en este documento aparecen los roles generales. Por ejemplo, el equipo de proyecto, y aquí aparece el equipo de proyecto, el Project Manager, quienes forman ese equipo de proyecto, el Project Manager, el equipo de gestión del proyecto y otros miembros del equipo de proyecto. El portafolio, el Manager, que es el licenciado José María González Miniño. Program Manager, la oficina técnica, personal de la oficina de proyecto, oficina técnica, gerentes funcionales. Aquí aparecen usuarios y clientes y proveedores, sectores. Aquí se define desde el principio una serie de stakeholders, de interesados, que quien esté trabajando en este proyecto debe tener claras estas cosas desde un inicio. Aquí vemos varias matrices de influencia. O sea, cómo analizar la influencia de estos stakeholders sobre el proyecto. Vemos una primera matriz que dice influencia versus poder. Y aquí vemos, por ejemplo, que quien tiene un poder
y una influencia alta, alto, alto. Aquí lo vemos, alto, alto, el sponsor y el project manager. Aquí esta persona tiene una influencia alta, pero tiene un poder bajo. ¿Quién es esta persona que están aquí? ¿Quién tiene una influencia y un poder bajo? Esta persona que están aquí. ¿Y quién tiene una influencia baja, pero un poder alto? Esta persona que está aquí. También vemos esta misma tabla, pero versus interés versus poder. Todas estas tablas son definidas porque debemos saber estas cosas para cuando diseñemos esa tabla de interesados, stakeholders, y también la comunicación con estas personas. Porque hay veces, por ejemplo, en este caso, que podría tener, vemos aquí, un interés normal. Aquí dice. Bueno, esto no lo afecta, pero a formar, un interés a formar, o sea, a incentivar. Pero el mismo tiene un poder alto. Al esta persona tener un poder alto, sobre todo el sponsor, nosotros estamos obligados a formar este interés. Porque si el sponsor se desanima del proyecto, simplemente lo detiene, lo elimina, porque el sponsor es el promotor, el financista, o maneja al financista. Por eso aquí vemos que vamos definiendo toda esta tabla para ir manejando de acuerdo a los poderes y a los intereses en este caso el poder y la influencia a estos stakeholders. En este otro caso, a la influencia y el impacto. Fíjense aquí, volvemos a lo mismo, el sponsor que tiene una influencia alta, pero tiene un impacto alto. Este señor puede suspender el proyecto. Esta persona hay que darle un trato muy especial y eso lo vamos a ver en el formulario de comunicaciones con esta persona. Hay algunos que son bajos y simplemente, por ejemplo, sindicatos, ayuntamientos, veremos esta tabla de comunicaciones que al principio son importantes, pero después dejan de serlo. Esto lo vamos a ver más detallado en otros formularios. Vemos aquí un cuadrito de poder. Y ahora vemos esta tabla de registro de stakeholder, un poco más definida, donde aparece el nombre de la persona, la empresa y puesto, la localización, rol en el proyecto, la información del contacto, aquí van los emails, teléfonos, etc. Expectativas principales y ya hacemos aquí una evaluación numérica del grado de influencia del 1 al 5, el grado de interés del 1 al 5, la fase de mayor interés, todo el proyecto, ejecución y cierre, aquí vemos diferente, ¿verdad? Si es interno, externo y si está apoyando, si es neutral y si es opositor. Nos brinda una información muy valiosa para el manejo de estos interesados stakeholders. Aquí seguimos viendo por último la estrategia de la gestión de los stakeholders. Aquí no solo ya estamos viendo el stakeholder, sino que vamos a ver cuál es la estrategia que vamos a utilizar. Este es el sponsor, el promotor, interés en el proyecto, evaluación de impacto, estrategia para ganar soporte o reducir obstáculos. Esta es la parte importante. Por ejemplo, en el caso del sponsor, dar una pequeña charla sobre el efecto de la madurez en gestión de proyectos en cuanto al rendimiento del tiempo y costo de los proyectos. Si hay alguna observación, la ponemos aquí. Y aquí vamos definiendo cada una de las estrategias. Ahí terminaría lo que es el acta de constitución del proyecto. Ayuda al canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Ahora vamos a pasar a la tercera y última parte del último documento del proceso de inicio, que es el registro de los interesados del proyecto stakeholder. Esto que está aquí. Ya vimos en la acta de constitución del proyecto que se ve parcialmente esto. Esto es simplemente otro formulario, un registro para tenerlo aparte de lo que serían los stakeholders. Es importante
Es muy importante desde el inicio de un proyecto definir quiénes son estos stakeholders o interesados del proyecto. Esto es sumamente importante y no lo debe realizar este documento, no debe ser realizado por una sola persona, por el project manager, sino por todo el equipo de proyecto. Y definiendo quiénes son estos interesados y llenar esta tabla. Esto es muy importante, sumamente importante para el éxito de un proyecto. Aquí vemos este tercer y último documento que forman el proceso de inicio del proyecto, que es el registro de interesados. Ya ustedes lo vieron, este documento un poco más definido en el acta de constitución, donde se define el nombre, la empresa, la localización, el rol, la información de contacto, las expectativas principales, los grados de influencia, de interés, fase de mayor interés y la clasificación si interno, externo, apoya, neutro o opositor. Este documento, como lo dije, debe ser realizado por todo el personal, no solamente por una persona, y debe tratar de que estén aquí incluidos todos los interesados, stakeholders del proyecto. Es muy importante desde el principio establecer estos stakeholders. Esto va a ser todo por el momento en cuanto a este primer video sobre el ejemplo que vamos a realizar de un proyecto. Esperando que le hayan disfrutado y les sirva en cuanto a adquisición de nuevo conocimiento en la gestión de proyectos. Me voy a despedir por el momento con una frase de Confucio que dice: aprende a vivir y sabrás morir bien. Ayuda al canal suscribiéndote y dándole a la campanita.